bendiga. Te voy a invitar a buscar en la Escritura, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. El libro de Romanos, capítulo 5, los primeros 5 versículos. Habiéndolo encontrado, le damos lectura. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, delante estamos de tu divina presencia. Ciertamente, Señor, como lo dice el apóstol Pablo, no solamente delante de Dios, sino de parte de Dios exhortamos. Y es por eso que en esta hora, Señor, rogamos tu bendición, tu gracia, tu Espíritu Santo, Señor, operando a través de este vaso de barro, Señor, para que tu palabra pueda ser expuesta de la mejor forma, Señor, para que todos podamos ser bendecidos a través de ella. Porque necesitamos, Señor, de tu ayuda. Tú eres el autor de este libro, Señor, y en ti, Señor, descansamos y confiamos, creyendo, Señor, que tú nos darás pastos en esta hora, nos darás agua para beber. Seremos saciados, Señor, en tu presencia. Tu bendición pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. El libro de Romanos es una maravilla, es una riqueza que encontramos. De hecho, hay muchos teólogos que consideran al libro de Romanos como el corazón de la Biblia. Y es donde también se explica de mejor manera el Evangelio y sus implicancias. Por eso, antes de entrar de lleno a los versículos y hacer un breve repaso de los capítulos anteriores que ha venido diciendo el apóstol Pablo, en esta carta que él escribe a los hermanos que estaban en Roma. El apóstol Pablo deseaba ir a Roma, sabía que habían hermanos allá, y había un cariño, un deseo ardiente, de hecho, por estar con sus hermanos. Pero esta carta comienza a explicar de una manera muy detallada lo que es la necesidad del hombre delante de Dios. Porque muchas veces nosotros tenemos a muchos predicadores hablarnos de la bondad de Dios, del amor de Dios y de todo lo de lo bueno que es Dios. Y muchas veces se nos olvida del problema que hay en nosotros para acceder a Dios. Bueno, la carta a los Romanos nos muestra a Pablo desde el capítulo 1 lo que es la culpabilidad del hombre, muestra en forma detallada la miseria del hombre. En el capítulo 2 acusa a judíos y a gentiles por igual de que todos son pecadores y necesitan de salvación. El capítulo 3 se vuelve un poquito más oscuro el panorama, porque de hecho él dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien se pueda salvar. Y es importante
notar esto porque él dice que están todos bajo maldición. Y nosotros podemos considerar esto. Hay solamente dos estados legales que nosotros podemos considerar frente a la justicia, y en este caso frente a la justicia de Dios, o culpable o inocente. Y frente al panorama detallado que hace Pablo en los primeros capítulos, podemos encontrar que la condición del hombre delante de Dios es de culpable. Estamos, estamos lejos de Dios. De hecho, en el capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El panorama es desolador. Pero vamos viendo que en esta condición el hombre está en enemistad con Dios, está separado de Dios, pero al mismo tiempo comienza a abrirse una maravillosa puerta de esperanza, donde todo parecía que estaba perdido. De hecho, el versículo 21 del capítulo 3 dice que ahora, aparte de la ley, que es la que condena al hombre, se ha manifestado la justicia de Dios para salvación. Y ahora en este capítulo 5 que hemos dado lectura, la primera palabra que se nos presenta a nosotros es justificados. Y si nosotros consideramos, pensamos bien, si nosotros tenemos a un Dios justo, que se revela en su justicia, ¿cómo puede el hombre justificar a un pecador? Y esto se parece un dilema moral y legal delante, si nosotros lo consideramos así. ¿Cómo es posible que el Dios Todopoderoso que nos dice en su palabra, de hecho en Números 14 y 18 dice que no tendrá por inocente al culpable? Es así, la palabra del Señor lo muestra así. Y aquí aparezca diciendo que somos justificados. De hecho, el libro de Proverbios 17:15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son abominación a Jehová. Entonces, podríamos encontrarnos en una contradicción. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando sabemos que hay un homicida, hay una persona que incluso se ha declarado culpable, sabe que lo hizo, y está frente al juez y el juez en un acto de misericordia dice yo lo absuelvo? Nosotros estaríamos horrorizados, me imagino, ¿cierto? No, nadie acepta un acto de misericordia de esa forma frente a alguien culpable. Pero ahora nos dice el apóstol Pablo que somos justificados delante de Dios. Si Dios es justo, ¿cómo puede justificar al impío? Volvamos un momento más. En el capítulo 3, versículo 24 en adelante, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es redención? Redimir es liberar a alguien que ha sido culpable o un esclavo, como se usaba normalmente en la antigüedad, lo liberaba mediante un pago. Eso fue la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso, dice, como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a fin de que Él sea Él el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, estamos viendo ahora la pieza que faltaba. Si Dios es justo y está justificando a un impío, ¿cómo puede hacerse eso? Entra la pieza que faltaba aquí en el puzzle, que es Cristo, la redención. Es maravilloso. O sea, declarar justo a un injusto, como lo dice Pedro. Un justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Hay una definición que está en la Confesión de Fe de Westminster respecto a la justificación, me gustaría leérsela. Y dice, a quienes en el capítulo 11, el versículo 1 de esta confesión de fe, a quienes Dios llama eficazmente
también los justifica gratuitamente, no mediante la infusión de justicia en ellos, sino que les perdona sus pecados y cuenta y acepta a sus personas como justas, mas no por algo obrado en o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo. Tampoco les imputa la fe misma, ni el acto de creer o alguna otra obediencia evangélica como su justicia, sino que les imputa la obediencia y satisfacción de Cristo, recibiendo ellos a Cristo y descansando en Él y en su justicia mediante la fe, la cual no la tienen de ellos mismos, pues es don de Dios. Mire qué maravilloso lo que es la justificación, esa transferencia de la justicia perfecta de Cristo hacia un pecador condenado. Esa transferencia. Él tomó nuestro pecado y nosotros tomamos su justicia. Eso es la justificación. Qué maravillosa gracia la del Señor. Qué maravilla lo que nosotros podemos encontrar en la Escritura. Eso es la justificación, justificados pues por la fe. Por eso Dios proveyó en su Hijo a quien llevaría nuestros pecados en su cuerpo y sería castigado por eso. El Cordero Pascual, que nos libra de la muerte y sufre nuestros pecados. De hecho, estuvimos estudiando en la semana, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bendito es el nombre del Señor. ¿Eh? Entonces, esto es lo grande. No solamente que se nos perdona los pecados, sino que se nos agrega la justicia perfecta de Cristo. Ahora, cuando Dios mira desde los cielos a un creyente orando, no ve, no ve a Fabián, no ve a Margarita, ve a la imagen de su hijo, ve a Cristo, quien se ha interpuesto, quien está ahí y está por nosotros. Entonces, ve a un justo. Los justos claman y Dios oye, dice la Escritura. Pero no es por nuestra propia justicia, es por Cristo. Maravilloso. ¿Eh? Entonces, justificados por la fe. Es un acto de fe, no en nuestra capacidad de creer, de que nosotros, bueno, yo tengo fe en que Dios es, no, sino en creer en el que llevó nuestros pecados sobre sus hombros, creer que somos incapaces. De hecho, la fe, hay un pastor que estimo mucho, el pastor Sugel Michelin, dice que la fe es una mano desnuda extendida hacia Dios. No le estoy ofreciendo nada, no estoy ofreciendo nada. Eso es fe, esperando solamente en Él. Y, y esa fe no es, obviamente no es por obras, no es lo que yo le ofrezco al Señor, es lo que Él ya hizo por Cristo. Mirarlo por fe en su obra redentora. Hay una historia bien linda que cuenta que es la experiencia de conversión de este gran predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon. Él cuenta de que siendo un jovencito, estaba en un momento de su vida sin duda movido por el mismo Espíritu de Dios que convence de pecado al hombre, con mucha inquietud, con mucha incertidumbre, con un miedo ya prácticamente del infierno y en esta desesperación comenzó a buscar a Dios y sale en una oportunidad muy desanimado en una tarde de enero, allá está en pleno invierno, esto es Francia, y dice muy nevado, buscando un lugar, el camino se había cortado, se encuentra con una pequeña iglesia metodista. En ese lugar llega muy pocas personas,
a causa del mismo temporal que se había desatado, no estaba ni siquiera el predicador que le correspondía predicar. Entonces un hermano toma el púlpito, llega a este lugar y comienza a predicar de Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra. Y dice que él lo considera después cuando relata su experiencia, no tenía mayor preparación, decía el hermano, pero comenzó a decir, mirad, y él se detuvo en esa palabra, mirad, lo que nos pide el Señor solamente es mirar, no nos pide grandes cosas, nos pide mirar solamente, miradlo a Él, mirad, mira lo que tú ves aquí, mira allá, en fin, empezó a dar una argumentación sobre lo sencillo que era mirar. Y después comenzó a ahondar, mira a Cristo, míralo en su sufrimiento, mira en la cruz, mira a ese que murió por ti. Y estuvo un largo rato pegado en solamente en esa frase. Y después dice que baja la mirada donde estaba él, un joven, allí escuchando eso, y le dice, mira tú que has venido, tú que te ves miserable, ¿ah? Y serás miserable aquí, serás miserable en la vida, serás miserable en la muerte, si es que no buscas a Dios, si no miras a Él. Algo tan sencillo, le decía, pero dice que esas palabras calaron profundo. Mira a Cristo, mira a Cristo. Y comenzó a decirle, mira a Cristo, mira a Cristo, mira a Cristo. Dice que las palabras fueron cayendo tan profundamente donde Él, que fue convencido de pecado y entregó su vida al Señor. Aquí voy. Dios no nos pide mayor cosa, nos pide la salvación que es en Cristo y es por fe en el que hizo la obra, no en nuestras obras. Maravilloso lo que Dios hace. Entonces, ahora, como resultado de esa fe, dice los versículos que nosotros tenemos. Justificados, pues, por la fe, ¿qué más? Tenemos paz para con Dios. Qué maravilloso. Tenemos paz para con Dios. Y note bien, no dice que ahora tenemos la paz de Dios, sino es paz para con Dios. La paz de Dios, si bien es cierto, Dios la da a nosotros y la vemos detallada en el libro de Filipenses, cuando el Señor le dice, y la paz en las dificultades, tendremos la paz del Señor en medio de las pruebas, de los momentos difíciles, pero Él dice aquí que tenemos paz para con Dios, porque veíamos anteriormente que estábamos enemistados con Dios, estábamos separados de Dios, éramos enemigos de Dios, pero ahora tenemos paz para con Dios. Esa gloriosa paz. Entonces nosotros podemos considerar, estábamos sin Cristo, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, alejados de la ciudadanía de Israel, enemistados, apartados, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahora Cristo ha sido el puente que nos ha unido, el puente reconstruido, la distancia que había ya no existe, estamos en la misma presencia de Dios. Es por eso que ahora podemos decir, como lo dice el libro de Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Porque ya no existe separación, ya no hay un abismo entre nosotros y Dios. Estamos en la misma presencia de Dios, pero esto ha sido por causa de la obra de Cristo. Hemos sido reconciliados con Dios. Porque ahora Cristo, como dice Efesios 2:14, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. La pregunta es, ¿tienes tú esa paz? ¿Sientes que estás en paz con Dios?
Por medio de la cruz hemos sido reconciliados, pero ¿sientes esa paz? ¿Tienes esa paz? ¿Recuerdas tu vida antes de conocer al Señor? ¿Estaba esa paz? Porque si no, aquí está Cristo, aquí está el Señor. Dios está en este lugar a través de su palabra y nos está mostrando el puente que es la cruz de Cristo, la obra de Cristo, quien nos redime y que nos hace llegar a Él. Entonces, el hombre sin Dios está siempre en conflicto consigo mismo, con los demás. Eh, hay siempre algo que necesita, que le falta, porque fuimos creados para tener comunión con Dios. Dios nos creó, hemos sido hechos para tener comunión con Cristo. Por eso es que este matemático del siglo XIX, Blaise Pascal, decía que el hombre tiene en su interior un vacío que tiene la forma de Dios. Solamente Dios puede llenar ese vacío. Dios, cuando llega a la criatura, entonces recién recibimos paz. Eso es lo que cuántas veces necesitamos, ¿cierto? Saber de que estamos reconciliados con Dios, que hemos sido reconciliados con Él. El libro de Job 22-21 nos dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. ¿Eh? Si estamos enemistados con Dios, siempre va a haber angustia, siempre va a haber desolación, siempre va a haber algo que falta. Siempre. Ahora, en Cristo tenemos también entrada a esta gracia. ¿Eh? A esta gracia de la cual estamos firmes. Y si se dan cuenta bien, dice el apóstol, no dice que estamos firmes solo por creer, sino el versículo 2 dice, ¿por quién también tenemos entrada por la fe a esta gracia? Es por Cristo, Él. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, por su salvación, tenemos, por su obra, tenemos salvación segura en Él. Tenemos seguridad. ¿Sientes esa seguridad? ¿Tenemos esa seguridad? Ya no depende de nosotros. Por eso es que podemos gloriarnos en esta gracia y la esperanza de la gloria de Dios. ¿Tienes tú esa seguridad de salvación? ¿Tienes esa seguridad? ¿Sabes que estás en Cristo? ¿De que has sido reconciliado? ¿O piensas que es algo inestable, que en cualquier momento puede caerse y desplomarse y todo esto derrumbarse? ¿Estás firme en esta esperanza? Bendito es el nombre del Señor. Porque muchas veces sucede que consideramos esto como una pesada carga. Bueno, si el Señor me dio esto, entonces yo tengo que cuidarlo porque en cualquier momento yo lo puedo perder. No, dice, ¿por quién? Por Cristo, por quien también tenemos entrada por la fe de esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en esta esperanza. Bendito es el nombre del Señor. Aférrate a esta palabra. Nuestra salvación está firme porque no depende de nosotros, sino de aquel que murió y resucitó por él. Él ya pagó el precio. Ahora, dice, y no solo esto, el versículo 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿No se le hace un signo de interrogación ahí? ¿Cómo es eso que nos gloriamos en las tribulaciones? El apóstol Pablo nos dice que nos gloriamos después que ya hayan pasado, después que cuando ya estamos a flote, nos gloriamos por lo que ya pasó, sino que dice que nos gloriamos en las tribulaciones, en medio de las tribulaciones. Y allí retomo las palabras que
que citaba anteriormente el presbítero Cristian, decía las palabras de Pedro, que no nos sorprendamos por el fuego de prueba que ha sobrevenido sobre nosotros, como si alguna cosa extraña os aconteciera. No, es parte de, viene con el paquete, viene todo incluido. Pero más, dice que nos gloriamos. Bueno, puede escucharlo a alguien que no conoce a Dios y dice, bueno, esto están locos o son masoquistas. ¿Cómo es eso que le gusta sufrir? No, de ninguna manera. Sino que nos llama a gozarnos. Nos llama a gozarnos. Hay la nueva versión internacional respecto a estos versículos del 3 en adelante dice, y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Vamos viendo la diferencia en esta traducción, pero también nos va aclarando. El sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza. ¿Se fija que tiene un propósito? ¿Hay un propósito detrás de esto? Un propósito de lo que Dios está haciendo, lo que está tras bambalinas. Nosotros vemos una parte de la escena, pero no la consideramos completa. Dios está trabajando. Dios está trabajando en nuestro carácter. Produce entereza de carácter. Cada tribulación, la vida del creyente tiene un propósito y es designada para que nuestro carácter sea hecho conforme a la imagen de Cristo. ¿Estás sufriendo? ¿Estás pasando por tribulación? ¿Estás pasando por pruebas? Considéralo. Considéralo. Porque el propósito final de Cristo es que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. En el capítulo 8, el versículo 29, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen ellos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos. Entonces, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Jesús. Nosotros traíamos una imagen muy distorsionada. Lejos de Dios estábamos destruidos, nuestra vida, y nuestro carácter de la misma forma. Pero estamos en este proceso de reconstrucción. Dios está trabajando en nosotros como el escultor está trabajando sobre la piedra. Y naturalmente que muchas veces va a doler. Muchas veces nos va a costar. Pero en ese trabajo debemos gozarnos. Debemos entender que Dios está trabajando en nuestra vida para hacernos parecido a Cristo. ¿Cuántas cosas tenemos que todavía nos alejan de Él? Pero en medio de las pruebas, Dios está con el cincel sobre nosotros. Es natural de que en el sufrimiento no siempre veamos a Cristo. En la prueba se nos desaparece Dios. Decía Job, iré al oriente y no lo veré, al occidente y no estará allí. Lo buscaba por todos lados y en medio de su prueba sabía que Dios estaba, sabía que Dios ordenaba todas las cosas, pero él lo quería ver. Él quería consolarse con verlo, con saber que estaba allí. Así nos pasa. Pero Dios está trabajando. Por eso es importante que hoy te grabe esta palabra en tu corazón. Por eso es importante que esta palabra la recibas con fe y puedas echar mano de ella. Porque esta paz que tenemos con Dios,
que hemos sido reconciliados en Cristo, debe producir gozo en nuestras vidas. El mundo nos mirará con desconfianza en nuestras luchas porque hay una visión distinta en el mundo. De hecho, la visión del mundo es, tienes que ser exitoso, tienes que ser prosperado, tienes que tenerlo todo, y así se va a ver que Dios está contigo. Pero no siempre es así. Y gloria a Dios por eso. Porque estamos ahí en la rueda, en la rueda del artesano, del escultor. Y como en la oportunidad en que Jeremías baja a la casa de artesano y dice que estaba trabajando sobre la rueda y comenzó a hacer una vasija y en un momento dado dice que no le pareció y la desarmó y comenzó a hacer una nuevamente. Y la voz de Dios le dice a Jeremías, ¿y no podré yo hacer con vosotros como este alfarero? ¿Oh casa de Israel? Ciertamente lo está haciendo el Señor. A lo mejor estás ahora en las manos del alfarero. Está Dios trabajando en tu vida. Está trabajando en mi vida. Gocémonos en el Señor. Gocémonos en el Señor. Porque el impío, el no creyente, vive su vida, parece que nada le importara y le va bien. Y le va bien. Pero no sabe que su destino eterno está lejos de Dios. Nosotros conocemos y ya tenemos paz para con Dios. Y esto sea fortaleza para nuestras vidas. Dios nos bendiga. Vamos a orar delante del Señor presentando esta palabra. Padre eterno, cuántas gracias, Señor, te damos, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque tu palabra, Señor, nos es revelada y muchas veces, Señor, desnuda nuestra realidad, porque también nos vemos afectados, Señor, por lo que sucede en el mundo, pero no como si alguna cosa extraña, como lo decía el apóstol Pedro, sino que ahora nos damos cuenta a través de tu palabra que tú estás en nuestras vidas y que podemos glorificarte y alabarte y bendecir tu nombre, Señor, porque antes estábamos perdidos, extraviados, éramos lejanos a ti, estábamos lejos de la ciudadanía de Dios, pero ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gracias, Señor, por esta bendición. Bendice, Señor, la iglesia. Bendice a cada hermano o hermana que ha recibido, a cada persona que ha recibido tu palabra, Señor. Permite que nos apropiemos de ella y la creamos y durante la semana, Señor, la podamos considerar en nuestras distintas circunstancias. Lo rogamos, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén.